Hey, hola a todos, bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. En vista de que les han gustado mucho las historias de Sherlock Holmes, hoy les traigo una más llamada La aventura de la ciclista solitaria, la cual está contenida en el libro de Sir Arthur Conan Doyle llamado El regreso de Sherlock Holmes. Pónganse cómodos porque comenzamos. Capítulo 4. La aventura de la ciclista solitaria. Entre los años 1894 y 1901, ambos incluidos, Sherlock Holmes se mantuvo muy activo. Podría decirse que durante estos 8 años no hubo caso público de cierta dificultad en el que no se le consultase, y fueron cientos los casos privados, algunos de ellos los más complicados y extraordinarios, en los que desempeñó un papel destacado. Muchos éxitos sorprendentes y unos pocos fracasos inevitables fueron el resultado de este largo periodo de continuo trabajo. Dado que he conservado notas muy completas de todos estos casos y que intervine personalmente en muchos de ellos, podrán imaginar que no resulta fácil decidir cuáles debería seleccionar para presentarlos al público. No obstante, me atendré a mi antigua norma, dando preferencia a aquellos casos cuyo interés no se basa tanto en la brutalidad del crimen como en el ingenio y las cualidades dramáticas de la solución. Por esta razón, me decido a exponer al lector los hechos referentes a la señorita Violet Smith, la ciclista solitaria de Charlington, y el curioso curso que tomaron nuestras investigaciones, que culminaron en una tragedia inesperada. Es cierto que las circunstancias no se prestaron a ninguna exhibición deslumbrante de las facultades que hicieron famoso a mi amigo, pero el caso presentaba algunos detalles que lo hacen destacar en los abundantes archivos del delito de los que saco el material para estas pequeñas narraciones. Consultando mi libro de notas del año 1895, compruebo que la primera vez que oímos hablar de la señorita Violet Smith fue el sábado 23 de abril. Recuerdo que su visita incomodó muchísimo a Holmes, que en aquel momento se encontraba inmerso en un abstruso y complicadísimo problema referente a la misteriosa persecución de que era objeto John Vincent Harding, el célebre magnate del tabaco. Mi amigo, que valoraba la precisión y concentración del pensamiento por encima de todas las cosas, no soportaba que nada distrajera su atención del asunto que se traía entre manos. Sin embargo, so pena de incurrir en grosería, lo cual no hubiera sido propio de él, resultaba imposible negarse a escuchar la historia de aquella mujer joven y guapa, alta, simpática y distinguida, que se presentó en Baker Street a última hora de la tarde, solicitando su ayuda y consejo. De nada sirvió insistir en que se encontraba completamente ocupado, ya que la joven había venido absolutamente decidida a contar su historia, y resultaba evidente que solo por la fuerza podríamos sacarla de la habitación antes de que lo hubiera hecho. Con expresión resignada y una cierta sonrisa de fastidio, Holmes rogó a la bella intrusa que tomara asiento y nos informara de aquello que tanto la preocupaba. «Al menos sabemos que no se trata de su salud», dijo, clavando en ella sus penetrantes ojos. «Una ciclista tan entusiasta debe estar rebosante de energía». La joven, sorprendida, se miró los pies y yo pude observar la ligera rosadura producida en un lado de la suela por la fricción con el borde del pedal. Sí, señor Holmes, monto mucho en bicicleta y eso tiene algo que ver con esta visita que le hago. Mi amigo tomó la mano sin guante de la joven
y la examinó con tanta atención y tan poco sentimiento como un científico examinando una muestra. Estoy seguro de que me perdonará. Es mi oficio, dijo al soltarla. Casi cometo el error de suponer que escribía usted a máquina, pero se nota con toda claridad que toca un instrumento musical. ¿Se ha fijado, Watson, en que el aplastamiento de las puntas de los dedos es común a ambas profesiones? Sin embargo, el rostro expresa una espiritualidad. Al decir esto, la hizo volverse hacia la luz. Que la máquina de escribir no genera. Esta señorita se dedica a la música. Sí, señor Holmes, soy profesora de música. En el campo, deduzco del color de su piel. Sí, señor, cerca de Farnham, en los límites de Surrey. Una zona preciosa, llena de recuerdos interesantes. ¿Se acuerda usted, Watson, que fue cerca de allí donde agarramos a Archie Stanford, el falsificador? Y bien, señorita Violet, ¿qué es lo que ha ocurrido cerca de Farnham, en los límites de Surrey? Con gran claridad y presencia de ánimo, la joven inició el siguiente y curioso relato. Mi padre murió, señor Holmes. Se llamaba James Smith y dirigía la orquesta del antiguo Teatro Imperial. Mi madre y yo quedamos sin ningún pariente en el mundo, con excepción de un tío llamado Ralph Smith, que se marchó a África hace 25 años, sin que desde entonces hayamos sabido una palabra de él. Cuando murió mi padre, quedamos en la pobreza, pero un día nos dijeron que había salido un anuncio en el Times interesándose por nuestro paradero. Ya podrá imaginarse lo emocionadas que estábamos, pensando que alguien nos había legado una fortuna. Acudimos de inmediato al abogado cuyo nombre figuraba en el anuncio, y allí nos presentaron a dos caballeros, el señor Carruthers y el señor Woodley, que habían llegado de Sudáfrica. Dijeron que eran amigos de mi tío, el cual había fallecido pocos meses antes en Johannesburgo. En la más absoluta pobreza y con su último aliento les había pedido que localizasen a sus familiares y se asegurasen de que nada les faltara. Nos pareció muy raro que el tío Ralph, que jamás se preocupó por nosotras en vida, se mostrase tan atento al morir. Pero el señor Carruthers nos explicó que la razón era que mi tío acababa de enterarse de la muerte de su hermano y se sentía responsable de nosotras. Perdone, dijo Holmes. ¿Cuándo tuvo lugar esta entrevista? En diciembre, hace 4 meses. Continúe, por favor. El señor Woodley me pareció una persona despreciable. Todo el tiempo se lo pasó haciéndome guiños. Es un joven sin modales, con un rostro hinchado, un bigote pelirrojo y el pelo repeinado a los lados de la frente. Me resultó absolutamente odioso, y estoy segura de que a Cyril no le gustaría nada que yo me tratase con semejante individuo. Oh, así que él se llama Cyril, dijo Holmes sonriendo. La joven se sonrojó y se echó a reír. Sí, señor Holmes, Cyril Morton, ingeniero electrotécnico. Esperamos casarnos a finales de verano. Cielo santo, ¿cómo hemos llegado a hablar de él? Lo que quería decir es que el señor Woodley me pareció absolutamente odioso, pero el señor Carruthers, que era mucho mayor, resultaba más agradable. Era un hombre moreno, cetrino, bien afeitado y muy callado, pero tenía buenos modales y una sonrisa simpática.
Preguntó por nuestra situación económica y al enterarse de lo pobres que éramos, me propuso ir a su casa para darle clases de música a su hija de 10 años. Yo dije que no me gustaba la idea de dejar sola a mi madre, y él respondió que podía ir a visitarla los fines de semana, y me ofreció 100 libras al año, que desde luego es un salario espléndido. Así que acabé por aceptar y me trasladé a Chiltern Grange, a unas 6 millas de Farnham. El señor Carruthers es viudo, pero tiene contratada una ama de llaves, una anciana respetable que se llama señora Dixon, para que cuide de la casa. La niña es un encanto y todo prometía ir bien. El señor Carruthers era muy amable y muy aficionado a la música, y pasamos juntos veladas muy agradables. Cada fin de semana yo volvía a Londres para visitar a mi madre. La primera grieta en mi felicidad fue la llegada del señor Woodley y su bigote rojo. Vino para pasar una semana y le aseguro que a mí me parecieron 3 meses. Es un tipo horrible. Se portaba como un matón con todo el mundo, pero conmigo era algo infinitamente peor. Me hacía la corte de la manera más odiosa. Presumía de su riqueza. Me decía que si me casaba con él, tendría los mejores diamantes de todo Londres. Y por último, viendo que no quería saber nada de él, un día después de comer, me sujetó entre sus brazos, es asquerosamente fuerte, y juró que no me soltaría hasta que le diese un beso. Apareció el señor Carruthers y le obligó a soltarme. Pero él entonces se revolvió contra su propio anfitrión, derribándolo y produciéndole un corte en la cara. Como podrá imaginar, allí se terminó su visita. Al día siguiente, el señor Carruthers me presentó sus excusas y me aseguró que jamás volvería a verme expuesta a semejante ofensa. Desde entonces no he vuelto a ver al señor Woodley. Y ahora, señor Holmes, llegamos por fin al extraño suceso que me ha hecho venir hoy a solicitar su ayuda. Debe usted saber que todos los sábados por la mañana voy en bicicleta hasta la estación de Farnham para tomar el tren de las 12:22 a Londres. El camino desde Chiltern Grange es bastante solitario, sobre todo en un trecho de algo más de 1 milla, que pasa entre los descampados de Charlington Heath y los bosques que rodean la mansión de Charlington Hall. Sería difícil encontrar un tramo de carretera más solitario que ese. Es rarísimo cruzarse con un carro o con un campesino hasta que se sale a la carretera que pasa cerca de Crooksbury Hill. Hace 2 semanas iba yo por ese tramo cuando, al volver la cabeza por casualidad, vi que a unos 200 metros detrás de mí venía un hombre, también en bicicleta. Parecía un hombre de edad madura, con barba corta y negra. Miré de nuevo hacia atrás antes de llegar a Farnham, pero el hombre había desaparecido y no volvía a pensar en él. Pero puede usted imaginarse mi sorpresa, señor Holmes, cuando al regresar el lunes lo vi de nuevo en el mismo tramo de carretera. Mi asombro fue en aumento cuando el incidente se repitió exactamente igual que la primera vez, el sábado y el lunes siguientes. El hombre mantenía siempre la distancia y no me molestó en modo alguno, pero aquello seguía pareciéndome muy raro. Se lo comenté al señor Carruthers, que pareció interesado y me dijo que había encargado un coche de caballos, de manera que en el futuro no tendría que recorrer sin compañía esos caminos solitarios. El coche y el caballo tendrían que haber llegado esta semana, pero por alguna razón se retrasó la entrega y otra vez tuve que hacer en bicicleta el trayecto a la estación. Esto ha sido esta misma mañana. Como podrá suponer, estuve muy atenta al llegar a Charlington Heath,
En efecto, allí estaba el hombre, exactamente igual que las 2 semanas anteriores. Se mantiene siempre a tanta distancia de mí que no puedo verle la cara con claridad, pero estoy segura de que no lo conozco. Va vestido de oscuro, con gorra de paño. Lo único que he podido distinguir bien es su barba negra. Yo no estaba asustada, pero sí muy intrigada, así que decidí averiguar quién era y qué pretendía. Aminoré la marcha, pero él también lo hizo. Entonces me detuve y él se detuvo también. Decidí tenderle una trampa. Al llegar a una curva muy pronunciada, le doblé a toda velocidad y luego me paré a esperar. Suponía que él tomaría la curva tan rápido que me pasaría antes de poder detenerse, pero el caso es que no apareció. Volví hacia atrás y miré al otro lado de la curva. Se veía una milla de carretera, pero de él no había ni rastro. Y lo más extraño del caso es que no existe allí ninguna desviación por la que hubiera podido marcharse. Holmes soltó una risita y se frotó las manos. Desde luego, el caso presenta algunos aspectos originales, dijo. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que usted dobló la curva hasta que descubrió que no había nadie en la carretera? Unos 2 o 3 minutos. Entonces no pudo haber retrocedido por donde vino, y dice usted que no hay desviaciones. Ninguna. Tuvo que meterse por algún sendero, a un lado o a otro. No pudo ser por el lado del descampado, porque lo habría visto. En tal caso, por el procedimiento de exclusión, tenemos que suponer que se dirigió hacia Charlington Hall, que según tengo entendido, es una mansión con terrenos propios situada a un lado de la carretera. ¿Algo más? Nada, señor Holmes, excepto que me quedé tan perpleja que sentí que no quedaría satisfecha hasta haberle visto a usted y recibido sus consejos. Holmes permaneció callado durante un rato. ¿Dónde trabaja el caballero con el que va usted a casarse?, preguntó al fin. Trabaja en la compañía eléctrica Midland de Coventry. ¿No se le habrá ocurrido darle una sorpresa? Oh, señor Holmes, ¿cree que yo no lo iba a reconocer? ¿Ha tenido usted otros admiradores? Tuve varios antes de conocer a Cyril. ¿Y después? Bueno, está ese horrible Woodley, si es que a eso se le puede llamar un admirador. ¿Y nadie más? Nuestra bella cliente pareció un poco confusa. ¿Quién es él?, insistió Holmes. Bueno, quizás sean puras figuraciones mías, pero a veces me ha dado la impresión de que mi patrón, el señor Carruthers, está muy interesado en mí. Pasamos bastante tiempo juntos. Yo le acompaño al piano por las tardes. Nunca ha dicho nada. Es un perfecto caballero. Pero las chicas siempre nos damos cuenta. Ajá. Holmes parecía serio. ¿Y de qué vive este señor? Es rico. ¿Y no tiene coches ni caballos? Bueno, por lo menos tiene una posición bastante acomodada, pero viene a Londres 2 o 3 veces por semana. Le interesan mucho las acciones de minas de oro sudafricanas. Señorita Smith,
Le ruego que me mantenga informado de cualquier nuevo giro de los acontecimientos. Por el momento me encuentro muy ocupado, pero encontraré tiempo para hacer algunas averiguaciones sobre su caso. Mientras tanto, no dé ningún paso sin hacérmelo saber. Hasta la vista, y espero que no recibamos de usted más que buenas noticias. El que a una chica como esa la siga a alguien forma parte del orden establecido de la naturaleza, dijo Holmes, dando chupadas a su pipa de meditación. Pero no precisamente en bicicleta y por solitarios caminos rurales. Sin duda alguna se trata de algún enamorado secreto, pero el caso presenta algunos detalles curiosos y sugerentes, Watson. ¿Como que aparezca en ese punto concreto? Exacto. Nuestro primer paso debe consistir en averiguar quiénes son los inquilinos de la mansión Charlington. Tampoco estaría mal enterarse de la relación que existe entre Carruthers y Woodley, dos hombres que parecen tan diferentes. ¿Cómo es que los dos se muestran tan interesados por los familiares de Ralph Smith? Y otra cosa, ¿qué clase de casa es esta que le paga a una institutriz el doble de lo normal, pero no dispone ni de un caballo estando a 6 millas de la estación? Es raro, Watson, muy raro. ¿Va usted a ir allí? No, querido amigo, va a ir usted. Podría muy bien tratarse de una intriga sin importancia, y no puedo interrumpir por ella esta otra investigación que sí es importante. El lunes llegará usted a Farnham a primera hora. Se esconderá cerca de Charlington Heath, observará con sus propios ojos lo que ocurra y actuará como le indique su buen criterio. Y después, tras averiguar quién ocupa la mansión, regresará a informarme. Y ahora, Watson, ni una palabra más sobre el asunto hasta que dispongamos de algún asidero firme que nos permita avanzar hacia la solución. Sabíamos por la propia joven que regresaría el lunes en el tren que sale de Waterloo a las 9:50, de manera que yo madrugué para tomar el de las 9:13. Una vez en la estación de Farnham, no tuve dificultades para que me indicaran el camino a Charlington Heath. Resultaba imposible confundirse respecto al escenario de la aventura de la joven ciclista, ya que la carretera discurría entre un brezal abierto por un lado y un antiguo seto de tejo por el otro. Un seto que rodeaba un parque repleto de árboles magníficos. Había una entrada principal de piedra cubierta de liquen, con los pilares de cada lado rematados por vetustos emblemas heráldicos. Pero además de esta entrada principal para carruajes, observé varias aberturas más en el seto, de las que partían senderos. La casa no se veía desde la carretera, pero todo el entorno daba una impresión de tristeza y decadencia. El descampado estaba cubierto de manchones dorados de tojos en flor, que brillaban de un modo magnífico a la radiante luz del sol de primavera. Me situé detrás de uno de estos grupos de arbustos, desde donde podía controlar la entrada al parque de la mansión y un buen tramo de carretera a cada lado. La carretera estaba vacía cuando yo salía a ella, pero ahora se veía un ciclista que venía en dirección contraria a la que yo había traído. Iba vestido de oscuro y pude ver que tenía barba negra. Al llegar al final de los terrenos de Charlington Hall, se apeó de su máquina y se metió con ella por una abertura del seto, desapareciendo de mi vista. Transcurrió un cuarto de hora y entonces apareció un segundo ciclista. Esta vez se trataba de la señorita Smith, que venía de la estación. Al acercarse al seto, la vi mirar a su alrededor. Un instante después, el hombre salió de su escondite, montó en su bicicleta y empezó a seguirla. En todo el extenso paisaje, aquellas eran las únicas figuras en movimiento.
la atractiva muchacha, sentada muy derecha en su máquina, y el hombre que la seguía, doblado sobre el manillar con un misterioso aire furtivo en todos sus movimientos. Ella se volvió para mirarlo y redujo la velocidad. Él la redujo también. La chica se detuvo. El hombre se detuvo al instante, manteniéndose a unos 200 metros detrás de ella. El siguiente movimiento de la muchacha fue tan inesperado como valeroso. Hizo girar bruscamente su bicicleta y se lanzó a toda velocidad hacia él. Pero el hombre actuó con igual rapidez y salió disparado en una huida desesperada. Poco después, la muchacha volvió a aparecer carretera arriba, con la cabeza orgullosamente erguida, sin dignarse a reconocer la presencia de su silencioso acompañante. También él había dado la vuelta y siguió manteniendo la distancia hasta que la curva de la carretera los ocultó de mi vista. No me moví de mi escondite, e hice muy bien, porque al poco rato reapareció el hombre pedaleando despacio. Se metió por la entrada a la mansión y desmontó de su bicicleta. Tenía las manos alzadas y parecía estar arreglándose la corbata. Luego montó de nuevo en la bicicleta y se alejó por el camino que llevaba a la mansión. Yo atravesé corriendo el brezal y atisbé entre los árboles. Pude ver a lo lejos algunos retazos del antiguo edificio gris con sus erguidas chimeneas Tudor, pero el camino atravesaba una zona muy frondosa y no volví a ver a mi hombre. Sin embargo, me pareció que había aprovechado bastante bien la mañana y regresé a Farnham muy animado. El agente local de la propiedad no pudo darme ninguna información acerca de Charlington Hall y me remitió a una conocida firma de Pall Mall. Pasé por ella al regresar a Londres y fui recibido por un representante muy educado. No podían alquilarme Charlington Hall para el verano. Llegaba un poco tarde. La habían alquilado hacía aproximadamente un mes. El inquilino era un tal señor Williamson, un caballero mayor y respetable. El atento agente lamentaba no poder decirme más, ya que no estaba autorizado a comentar los asuntos de sus clientes. Sherlock Holmes escuchó con atención el largo informe que le presenté aquella misma tarde, pero que no consiguió arrancarle las breves palabras de elogio que yo había esperado y que tanto habría apreciado. Por el contrario, su rostro austero adoptó una expresión más severa que de costumbre, al comentar todo lo que yo había hecho y dejado de hacer. Su escondite, querido Watson, estuvo muy mal elegido. Debió usted esconderse detrás del seto. De ese modo habría podido ver de cerca a ese personaje tan interesante. En cambio, se situó usted a varios cientos de metros de distancia y me trae aún menos información que la señorita Smith. Ella cree no conocer al hombre. Yo estoy convencido de que lo conoce. De lo contrario, ¿por qué iba a poner tanto empeño en que ella no se le acerque lo suficiente como para verle la cara? Usted lo describe doblado sobre el manillar. Más ocultamiento, como puede ver. La verdad es que lo ha hecho usted fatal. El tipo vuelve a casa y usted quiere averiguar quién es, y no se le ocurre más que acudir a una agencia de Londres. ¿Qué tendría que haber hecho?, pregunté, algo irritado. Entrar al bar más cercano. Ese es el centro de todos los cotilleos del pueblo. Allí le habrían dado todos los nombres, desde el propietario hasta el de la última fregona. Williamson. Eso no me dice nada. Si se trata de un anciano, entonces no puede ser él el activo ciclista que escapa a toda velocidad de la atlética joven que le persigue. ¿Qué hemos sacado en limpio de su expedición? Solo que la chica decía la verdad.
Eso yo nunca lo dudé, que existe una relación entre el ciclista y la mansión. Tampoco tenía dudas sobre eso. Que el inquilino de la mansión se llama Williamson. ¿Qué adelantamos con eso? Vamos, vamos, querido amigo, no ponga esa cara. Poco más podemos hacer hasta el próximo sábado. Y mientras tanto, quizás yo pueda averiguar una o dos cosas. A la mañana siguiente, llegó una carta de la señorita Smith, relatando en términos breves y precisos los hechos que yo había presenciado. Pero la amiga de la carta estaba en la postdata. Abre comillas. Estoy segura, señor Holmes, de que respetará usted la confidencia que voy a hacerle. Mi situación se ha vuelto incómoda, debido a que mi patrón me ha pedido que me case con él. Estoy convencida de que sus sentimientos son sinceros y completamente honrados. Pero, por supuesto, yo ya estoy comprometida. Se tomó muy a pecho mi negativa, pero se mostró muy amable. No obstante, lo comprenderá. La situación es un poco tensa. Cierra comillas. Parece que nuestra joven amiga está metida en un buen lío, dijo Holmes, pensativo, al acabar la carta. La verdad es que el caso presenta más aspectos interesantes y más posibilidades de la que yo me suponía al principio. No me sentaría nada mal pasar un día tranquilo y apacible en el campo, y estoy por acercarme allí esta tarde para poner a prueba una o dos teorías que se me han ocurrido. El tranquilo día de campo de Holmes tuvo un desenlace inesperado, ya que llegó a Baker Street bastante tarde, con un labio partido y un chichón amoratado en la frente. Además de presentar un aspecto general tan desastrado que su persona habría despertado las justificadas sospechas de Scotland Yard. Se había divertido muchísimo con sus aventuras y se reía alegremente al relatarlas. Hago tan poco ejercicio que siempre resulta gratificante, dijo. Como sabe, poseo ciertos conocimientos del noble y antiguo deporte británico del boxeo. De cuando en cuando resultan útiles. Hoy, por ejemplo, lo habría pasado bochornosamente mal de no ser por ellos. Le rogué que me contara lo que había sucedido. Localicé ese bar de pueblo que le había recomendado visitar, y allí inicié mis discretas averiguaciones. Me instalé en la barra y el charlatán del propietario me fue dando toda la información que deseaba. Williamson es un hombre de barba blanca que vive solo en la mansión, con unos pocos sirvientes. Corre el rumor de que es o ha sido clérigo, pero uno o dos incidentes ocurridos durante su breve estancia en la mansión me parecieron muy poco eclesiásticos. He hecho ya algunas indagaciones en una agencia eclesiástica, y allí me han dicho que existió un clérigo con ese apellido, que tuvo una carrera particularmente turbulenta. Además, el tabernero me dijo que a la mansión solían acudir visitas de fin de semana. Gente de pasta, según él. Y en especial, cierto caballero con bigote rojo, apellidado Woodley, que estaba siempre por allí. Hasta aquí habíamos llegado cuando, ¿quién dirá que vino a entrometerse? Pues el propio caballero en cuestión, que estaba bebiendo una cerveza allí mismo y había escuchado toda la conversación. ¿Quién era yo? ¿Qué quería? ¿A qué venían tantas preguntas? Su lenguaje era de lo más fluido y sus adjetivos muy vigorosos, y remató una sarta de insultos con un revés traicionero que no pude esquivar del todo. Los minutos siguientes fueron deliciosos. Mis directos de izquierda contra los porrazos del rufián. Yo acabé como usted ve. Al señor Woodley se lo llevaron en un carro.
Así terminó mi excursión al campo. Y debo confesar que, aunque ha sido muy divertida, mi expedición a los límites de Surrey no ha resultado mucho más provechosa que la suya. El jueves nos llegó otra carta de nuestra cliente. Abre comillas. Señor Holmes, no creo que le sorprenda saber que voy a dejar mi empleo en casa del señor Carruthers. Ni siquiera un sueldo tan alto puede compensarme de lo incómodo de mi situación. El sábado iré a Londres y no tengo intención de regresar. El señor Carruthers ha comprado un cochecito, de manera que los peligros de la carretera solitaria, si es que alguna vez existieron, han desaparecido. En cuanto al motivo concreto de que me vaya, no se trata solo de la tensa situación con el señor Carruthers, sino que además ha vuelto a aparecer ese odioso señor Woodley. Siempre fue repugnante, pero ahora está más feo que nunca, porque parece que ha tenido un accidente y está todo desfigurado. Lo he visto por la ventana, pero gracias a Dios aún no he coincidido con él. Tuvo una larga conversación con el señor Carruthers, que después de eso parecía muy excitado. Woodley debe de estar alojado por aquí cerca, porque no durmió en casa y sin embargo lo volví a ver esta mañana merodeando entre los arbustos. Preferiría que anduviese suelta una fiera salvaje antes que él. Le odio y le temo más de lo que soy capaz de expresar. ¿Cómo puede el señor Carruthers soportar ni por un segundo a semejante bicho? Menos mal que el sábado se acabarán mis problemas. Cierra comillas. Eso espero, Watson, eso espero, dijo Holmes muy serio. Alrededor de esta mujercita se está tramando alguna turbia intriga, y nuestro deber es procurar que nadie la moleste en este último viaje. Creo, Watson, que debemos prepararlo todo para desplazarnos allí el sábado por la mañana y asegurarnos que esta curiosa e incipiente investigación no tenga un final trágico. Confieso que hasta aquel momento no me había tomado muy en serio el caso, que me parecía más grotesco y extravagante que verdaderamente peligroso. Que un hombre acechara y siguiera a una mujer tan guapa no tenía nada de nuevo, y si el tipo era tan poco decidido que no solo no se atrevía a abordarla, sino que incluso huía cuando ella se le acercaba, no podía tratarse de un asaltante muy peligroso. Aquel rufián de Woodley era muy diferente, pero excepto en una ocasión. Nunca había molestado a nuestra cliente, y ahora visitaba la casa de Carruthers sin importunarla a ella. El hombre de la bicicleta tenía que ser uno de los que visitaban la mansión los fines de semana, como había dicho el tabernero, aunque seguíamos sin saber quién era y qué pretendía. Sin embargo, la actitud grave de Holmes y el hecho de que al salir de nuestras habitaciones se metiera un revólver en el bolsillo me hizo pensar por primera vez en la posibilidad de que detrás de aquella curiosa cadena de sucesos acechase la tragedia. Después de una noche de lluvia, amaneció un día espléndido y los campos cubiertos de brezo y salpicados de vistosos matorrales de tojo en flor parecían aún más hermosos a unos ojos hastiados de los pardos sombríos y el gris pizarra de Londres. Holmes y yo avanzábamos por la ancha y arenosa carretera, aspirando el aire fresco de la mañana y disfrutando del canto de los pájaros y la suave brisa primaveral. Desde una altura del camino, en la ladera de la colina Crooksbury, pudimos divisar la sombría mansión, sobresaliendo entre los añosos robles, que, aun siendo muy viejos, eran más jóvenes que el edificio que rodeaban. Holmes señaló el largo tramo de carretera que formaba una franja rojo-amarillenta
entre el color pardo del brezal y el verde primaveral del bosque. A lo lejos se veía un punto negro que resultó ser un vehículo que avanzaba hacia nosotros. Holmes soltó una exclamación de impaciencia. «Yo había calculado un margen de media hora», dijo. «Pero si aquel es su carricoche, es que debe de haber decidido tomar un tren anterior. Me temo, Watson, que va a pasar por Charlington antes de que podamos encontrarnos con ella». Desde el momento en que dejamos la elevación, perdimos de vista el vehículo, pero avanzamos a un paso tan rápido que mi vida sedentaria empezó a hacerse sentir, y me fui quedando rezagado. Holmes, sin embargo, se mantenía siempre en forma, porque disponía de reservas inagotables de energía nerviosa a las que recurrir. Ni por un momento aminoró su paso elástico, hasta que de pronto, cuando ya iba a unos 100 metros por delante de mí, se detuvo y le vi levantar el brazo con un gesto de dolor y desesperación. En aquel mismo momento, por la curva de la carretera, apareció un carricoche vacío con el caballo al trote y las riendas colgando, que se acercó rápidamente a nosotros. «Demasiado tarde, Watson, demasiado tarde», exclamó Holmes mientras yo corría resoplando hacia él. «¡Qué idiota he sido en no pensar en el tren anterior! Secuestro, Watson, secuestro, asesinato, Dios sabe qué. Ciérrele el paso y pare al caballo. Muy bien, ahora monte y veremos si puedo remediar las consecuencias de mi estupidez». Subimos los dos al coche y Holmes hizo que el caballo diera la vuelta. Dio un trayazo con el látigo y salimos volando carretera adelante. Al doblar la curva, quedó visible todo el tramo de carretera que discurría entre el brezal y la mansión. Yo agarré a Holmes del brazo. «Allí está el hombre», jadeé. Un ciclista solitario venía hacia nosotros. Traía la cabeza agachada y los hombros encorvados y pedaleaba con todas sus fuerzas. Volaba como un corredor de carreras. De pronto levantó el rostro barbudo, nos vio cerca de él y frenó, saltando a continuación de su máquina. La barba, negra como el carbón, contrastaba de manera extraña con la palidez de su rostro, y los ojos le brillaban como si tuviera fiebre. Se quedó mirándonos a nosotros y al carruaje, y en su rostro se formó una expresión de asombro. «¿Qué es esto? ¡Alto ahí!», gritó, cerrándonos el paso con su bicicleta. «¿De dónde han sacado este coche? ¡Pare usted!», vociferó, sacando una pistola del bolsillo. «¡Pare, le digo! O por San Jorge que le meto un tiro al caballo». Holmes arrojó las riendas sobre mis rodillas y saltó del coche. «Usted es el hombre al que queríamos ver. ¿Dónde está la señorita Violet Smith?», dijo con su característica rapidez y claridad. «Eso mismo le pregunto yo. Viene usted en su coche y tiene que saber dónde está». Encontramos el coche en la carretera, pero no había nadie en él. Hemos venido para ayudar a la señorita». Dios mío, ¿qué voy a hacer?», exclamó el desconocido, frenético de angustia. «La han atrapado. Ese demonio de Woodley y el cura renegado. Venga usted, venga, si de verdad es su amigo. Ayúdenme y la salvaremos, aunque tenga que dejar mi pellejo en el bosque de Charlington». Corrió como un loco, pistola en mano, hacia una abertura en el seto. Holmes le siguió y yo seguí a Holmes,
dejando al caballo pastando junto a la carretera. «Se han metido aquí», dijo Holmes, señalando las huellas de varios pies en el sendero embarrado. «¡Caramba! Quietos un momento. Hay alguien caído en los matorrales». Se trataba de un joven de unos 17 años, vestido como mozo de cuadras, con pantalones y polainas de cuero. Yacía caído de espaldas, con las rodillas dobladas y una terrible brecha en la cabeza. Estaba sin sentido, pero vivo. Me bastó una mirada a la herida para saber que no había penetrado en el hueso. «Es Peter, el lacayo», exclamó el desconocido. «Él conducía el coche. Esos salvajes le han hecho bajar y lo han golpeado. Dejémoslo aquí. No podemos hacer nada por él. Pero a ella aún podemos salvarla de lo peor que le puede ocurrir a una mujer». Corrimos frenéticamente por el sendero que serpenteaba entre los árboles. Habíamos llegado a los arbustos que rodeaban la casa cuando Holmes se detuvo en seco. «No han ido a la casa. Sus pisadas van hacia la izquierda, allí, junto a los laureles». «Ah, lo que yo decía». Mientras él hablaba, del verde macizo de arbustos que teníamos delante, surgió un alarido de mujer. Un alarido que vibraba con un paroxismo de horror, que se cortó de golpe, en la nota más aguda, con un gemido de ahogo. «Por aquí, por aquí. Está en la pista de bolos», gritó el desconocido, lanzándose de cabeza entre los arbustos. «¡Perros cobardes! ¡Síganme, caballeros!». Demasiado tarde, por todos los diablos. Habíamos salido de pronto a un precioso claro cubierto de césped y rodeado de viejos árboles. En el punto más alejado, a la sombra de un corpulento roble, había un curioso grupo de 3 personas. Una era una mujer, nuestra cliente, amordazada con un pañuelo y con aspecto de estar a punto de desmayarse. Frente a ella se erguía un hombre joven de aspecto brutal, rostro macizo y bigote pelirrojo, con las piernas bien abiertas y enfundadas en polainas. Tenía un brazo en jarras y con el otro hacía ondear una fusta. Su actitud era la de un fanfarrón en un momento de triunfo. Entre los dos había un hombre mayor, con barba blanca, que vestía una sobrepeliz corta sobre un traje claro de lana y que al parecer acababa de celebrar un rito nupcial, ya que al aparecer nosotros se guardó en el bolsillo el libro de oraciones y felicitó jovialmente al siniestro novio con una palmada en el hombro. «¿Se han casado?», balbucí. «Vamos, vamos», exclamó nuestro guía. Atravesó corriendo el claro, con Holmes y yo pisándole los talones. Al acercarnos, la joven se tambaleó y tuvo que apoyarse en el tronco del árbol. Williamson, el ex sacerdote, nos saludó con una reverencia burlona, y el fanfarrón de Woodley nos salió al paso con una brutal carcajada de júbilo. «Ya puedes quitarte esa barba, Bob», dijo. «Se te conoce perfectamente. Pues bien, tú y tus amigos llegáis justo a tiempo para que os presente a la señora Woodley». La respuesta de nuestro guía fue sorprendente. Se arrancó la barba negra que le servía de disfraz y la tiró al suelo, dejando al descubierto un rostro alargado, cetrino y bien afeitado. A continuación, levantó su revólver y apuntó al joven rufián, que avanzaba hacia él blandiendo su peligrosa fusta. «Sí», dijo nuestro aliado, «soy Bob Carruthers,
y pienso defender a esta mujer, aunque me ahorquen por ello. Ya te advertí lo que harías si volvías a molestarla, y por Dios que cumpliré mi promesa. Llegas tarde. Es mi esposa. No, es tu viuda. El revólver detonó y vi brotar la sangre de la pechera del chaleco de Woodley. Giró sobre sus pies con un gemido y cayó de espaldas, mientras su rostro odioso y enrojecido adquiría de repente una terrible palidez. El anciano, que todavía vestía su sobrepeliz, estalló en una sarta de blasfemias como no he oído jamás y sacó también un revólver, pero antes de que pudiera levantarlo, se encontró frente a los ojos del cañón del arma de Holmes. «Se acabó», dijo mi amigo fríamente. «Tire esa pistola. Recójala, Watson, y apúntele a la cabeza. Gracias. Usted, Carruthers, deme ese revólver. Ya está bien de violencia. Vamos, entréguemelo». «Pero, ¿quién es usted?» «Me llamo Sherlock Holmes». «Santo Dios». «Veo que ha oído hablar de mí. Hasta que llegue la policía, yo actuaré en representación suya». Muchacho», le gritó al asustado lacayo que acababa de aparecer en el borde del claro. «Ven aquí. Lleva esta nota a Farnham lo más deprisa que puedas». Garabateó unas cuantas palabras en una hoja de su cuaderno. «Entrégasela al inspector jefe del puesto de policía, y mientras él llega, todos ustedes quedan bajo mi custodia personal». La personalidad fuerte y arrolladora de Holmes dominaba la trágica escena, y todos por igual éramos como marionetas en sus manos. Williamson y Carruthers cargaron con el herido Woodley para meterlo en la casa, y yo ofrecí mi brazo a la asustada muchacha. Tendieron al herido en una cama, y a petición de Holmes lo examiné. Presenté mi informe en el antiguo comedor adornado con tapices, donde Holmes se había instalado con sus dos prisioneros delante. «Vivirá», dije. «¿Cómo?», gritó Carruthers poniéndose en pie de un salto. «Entonces subiré a rematarlo antes que nada. No me digan que esa muchacha, ese ángel, va a quedar atrapada para toda su vida a Jack Woodley, el rugiente». «No debe preocuparse por eso», dijo Holmes. «Existen dos excelentes razones para que no se la pueda considerar su esposa, bajo ningún concepto. En primer lugar, tenemos motivos de sobra para poner en duda el derecho del señor Williamson a celebrar un matrimonio». «He sido ordenado», exclamó el viejo granuja. «Y también suspendido, ¿eh?» «Cuando uno es sacerdote para siempre». «No lo veo yo así. ¿Y qué hay de la licencia?» «Sacamos una licencia de matrimonio. La tengo en el bolsillo». «La conseguiría con engaños, pero en cualquier caso, un matrimonio forzado no tiene validez. En cambio, constituye un delito muy grave, como comprobará usted antes de que esto termine. O mucho me equivoco, o tendrá tiempo de sobra para reflexionar sobre el tema durante los próximos 10 años, más o menos. En cuanto a usted, Carruthers, más le habría valido guardarse la pistola en el bolsillo». «Empiezo a creer que sí, señor Holmes, pero cuando pensé en todas las precauciones que había tomado para proteger a esta muchacha, porque yo la amaba, señor Holmes, y es la única vez en mi vida que he sabido lo que es el amor, me volví loco al saber que estaba en poder del matón más brutal de Sudáfrica.
Un tipo cuyo solo nombre infunde un terror supersticioso desde Kimberley a Johannesburgo. Sí, señor Holmes, usted no lo creerá, pero desde que esta chica empezó a trabajar para mí, ni una sola vez dejé que pasara delante de esta casa, donde yo sabía que se ocultaban estos canallas. Sin seguirla en mi bicicleta para asegurarme de que no le ocurriera nada malo. Me mantenía distanciado de ella y me ponía una barba postiza para que no me reconociera, porque se trata de una joven decente y orgullosa que no se habría quedado mucho tiempo en mi casa de haber sabido que yo la iba siguiendo por las carreteras rurales. ¿Por qué no la advirtió del peligro? Porque también en este caso se habría marchado. Yo no podía soportar la idea, aunque no me amara. Significaba mucho para mí ver su preciosa figura por la casa y oír el sonido de su voz. «Usted llama a eso amor, señor Carruthers», dije yo, «pero yo lo llamo egoísmo. Puede que las dos cosas vayan unidas. Fuera como fuere, no quería que se marchara. Además, con esta gente por aquí, convenía que hubiera alguien cerca para cuidar de ella, y cuando llegó el telegrama, tuve la seguridad de que pronto entrarían en acción». «¿Qué telegrama?» «Este», dijo Carruthers sacándolo del bolsillo. El texto era breve y conciso. Abre comillas. «El viejo ha muerto». Cierra comillas. Dijo Holmes. Creo que ya sé cómo se desarrollaron las cosas, y me doy cuenta de que este telegrama debió impulsarlos a entrar en acción como usted dice. Pero mientras aguardamos, ¿podría usted explicarme algunos detalles? El viejo renegado de la sobrepeliz soltó una explosiva descarga de palabrotas. «Por mi alma, Bob Carruthers», dijo, «que si nos delatas, te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a Jack Goodley. Puedes rebuznar todo lo que quieras acerca de la chica, porque ese es asunto tuyo, pero si traicionas a tus compañeros con este poli de paisano, será la peor faena que has hecho en tu vida». «No se excite, reverendo», dijo Holmes encendiendo un cigarrillo. «Los cargos contra usted están bastante claros, y solo quiero preguntar unos cuantos detalles por curiosidad personal. Sin embargo, si existe algún problema en que ustedes me lo cuenten, seré yo quien hable y veremos qué posibilidades tienen de ocultar sus secretos. En primer lugar, 3 de ustedes llegaron de Sudáfrica para dar este golpe. Usted, Williamson, usted, Carruthers y Woodley». «Error número 1, dijo el anciano. «Yo no conocía a ninguno de los dos hasta hace 2 meses, y jamás en mi vida he estado en África, así que puede meter eso en su pipa y fumárselo. Señor, me tomé en todo, Holmes». «Es cierto lo que dice», confirmó Carruthers. «Bien, bien. Solo vinieron 2. El reverendo es un producto del país. Ustedes conocieron a Ralph Smith en Sudáfrica y tienen motivos para suponer que no viviría mucho. Entonces averiguaron que su sobrina heredaría su fortuna. ¿Qué tal voy?» Carruthers asintió y Williamson soltó una palabrota. «No cabe ninguna duda de que ella era el pariente más próximo, y ustedes estaban seguros de que el viejo no haría testamento». «No sabía ni leer ni escribir», dijo Carruthers. «Así que ustedes 2 se plantaron aquí y localizaron a la chica. El plan era que uno de los 2 se casara con ella y el otro recibiría una parte del botín. Por alguna razón,
Woodley salió elegido como marido. ¿Cómo fue eso? Nos la jugamos a las cartas en el viaje. Él ganó. Comprendo. Usted tomó a la joven a su servicio y así Woodley podría cortejarla. Pero ella se dio cuenta de que era un bruto borracho y no quiso saber nada de él. Mientras tanto, su plan se trastornó porque usted mismo se enamoró de la chica y no podía soportar la idea de que este rufián se la quedase. No, por San Jorge que no podía. Hubo una pelea entre ustedes. Woodley se marchó enfurecido y comenzó a hacer sus propios planes sin contar con usted. Empiezo a pensar, Williamson, que no hay mucho que podamos decirle a este caballero, dijo Carruthers con una risa amarga. Sí, nos peleamos, y él me derribó, pero ahora ya estamos en paz. Entonces lo perdí de vista. Fue entonces cuando él reclutó a este padre renegado. Descubrí que se habían instalado juntos aquí, en el trayecto que ella recorría para ir a la estación. A partir de entonces no la perdí de vista, porque sabía que se estaba cociendo alguna diablura. Hace 2 días, Woodley se presentó en mi casa con este telegrama, que nos comunicaba la muerte de Ralph Smith. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir adelante con el trato. Le respondí que no. Preguntó entonces si accedería a casarme con la chica y darle a él una parte. Le dije que lo haría de muy buena gana, pero que ella no me aceptaba. Entonces Woodley dijo: primero vamos a casarla, y puede que al cabo de 1 o 2 semanas vea las cosas de diferente manera. Le respondí que me negaba a utilizar la violencia, y se marchó maldiciendo, como el canalla mal hablado que siempre ha sido, y jurando que sería suya de un modo u otro. Ella se iba a marchar de mi casa esta semana, y yo había conseguido un coche para llevarla a la estación, pero me sentía tan intranquilo que la seguí en bicicleta. Sin embargo, dejé que me tomara demasiada delantera, y antes de que pudiera alcanzarla, el mal ya estaba hecho. No supe nada más hasta que los vi a ustedes dos regresando con el coche. Holmes se puso en pie y tiró la colilla de su cigarrillo a la chimenea. He sido un obtuso, Watson, dijo. Cuando me presentó usted su informe, dijo que le había parecido ver al ciclista arreglarse la corbata entre los arbustos. Solo con eso tendría que haberlo comprendido todo. Sin embargo, podemos felicitarnos por haber intervenido en un caso bastante curioso y en algunos aspectos único. Veo venir por el sendero a 3 policías del condado, y me alegra comprobar que el pequeño mozo de cuadra se mantiene a su paso. Es probable que ni él ni el fascinante novio sufran daños permanentes a causa de las aventuras de esta mañana. Creo, Watson, que en su calidad de médico debería atender a la señorita Smith y decirle que si se encuentra suficientemente recuperada, tendremos mucho gusto en acompañarla a casa de su madre. Y si su recuperación no es completa, ya verá usted cómo una ligera alusión a la posibilidad de enviar un telegrama a cierto joven electricista de las Midlands la deja curada del todo. En cuanto a ustedes, señor Carruthers, creo que ha hecho todo lo que ha podido por reparar su participación en un plan maligno. Aquí tiene mi tarjeta, y si mi declaración puede servirle de ayuda en el juicio, me tendrá a su disposición. El lector probablemente habrá observado que, sumido en el torbellino de nuestra incesante actividad, suele resultarme difícil redondear mis relatos añadiendo esos detalles finales que tanto aprecian los curiosos. Cada caso ha servido de preludio a otro, y una vez pasada la crisis,
los actores desaparecen para siempre de nuestras ajetreadas vidas. Sin embargo, al final de los manuscritos referentes a este caso, he encontrado una breve anotación que confirma que la señorita Violet Smith heredó una gran fortuna y que actualmente es la esposa de Cyril Morton, socio principal de Morton & Kennedy, conocidos electricistas de Westminster. Williamson y Woodley fueron procesados por secuestro y agresión. Al primero le cayeron 7 años y al segundo 10. No consta ningún dato acerca de Carruthers, pero estoy seguro de que el tribunal no juzgaría con mucha severidad su agresión, teniendo en cuenta que Woodley tenía reputación de ser un maleante peligrosísimo, y creo que con unos meses bastaría para satisfacer las exigencias de la justicia. Bueno amigos, esta fue la cuarta aventura del libro El regreso de Sherlock Holmes. ¿Qué les pareció? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios, y si les gustó mi lectura, dejen un like en el video, que se agradece mucho. Espero haberles ayudado a pasar un rato agradable. Hasta aquí su amigo de lectura en voz alta. Esperen pronto el siguiente capítulo de este libro, o acérquense al audiolibro de Grandes Esperanzas que también estoy subiendo en el canal. Hasta la próxima.